Buenos días y bienvenido nuevamente a este lugar. Gracias por haber tomado la decisión de estar aquí. Estamos en una serie que hemos titulado Desprender, tomando impulso donde más importa. Porque lo que pasa es que muchas veces en nuestro caminar cristiano nos estancamos en la vida. Nos estancamos de diferentes maneras y nos estancamos por diferentes razones. La cosa está que llega un momento en la vida que sentimos que estamos estancados. Sentimos que no avanzamos y es como que entramos como en una rutina y muchas veces no solamente nos estancamos, pero comenzamos a retroceder. Y eso también nos pasa en la vida cristiana. Y es muy peligroso porque a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando hasta que estamos ahí. Pero la buena noticia es que no necesitamos quedarnos ahí. El Señor también nos ayuda a salir de ahí, a avanzar y no quedarnos estancados en un lugar. Y por supuesto la semana pasada comenzamos mirando que debemos desprender en nuestra vida cristiana, desprender nuestra fe. Miramos eso, lo que significó eso la semana pasada. En las próximas semanas, el próximo domingo, si le interesa, vamos a estar hablando específicamente en desprenderse en nuestro matrimonio. No de nuestro matrimonio, sino en nuestro matrimonio. En otras palabras, de repente quizás los que estamos casados, sentimos como que estamos estancados así en nuestro matrimonio. No sabemos por qué. No se pierda el próximo domingo. El Señor quiere hablar a cada uno de los que están casados, a los que están por casarse. Y quizás usted dice, bueno, pastor, yo ya no estoy casado, pasó una situación. Bueno, también Dios quiere también sanar tu corazón y restaurar aquello que quizás has perdido. Y también vamos a estar hablando de que muchas veces nos hemos quedado estancados por remordimientos, amarguras, etcétera, etcétera. Y queremos tocar estos temas porque de nuestro deseo como iglesia es que no te quedes ahí, sino que experimentes la libertad completa que Dios quiere dar a nuestra vida. Así es que hoy vamos a estar hablando de desprende tu vida de oración. Desprende tu vida de oración. Y vamos a estar en Santiago, capítulo 4, del 1 al 10. Una de las áreas que muchos cristianos están estancados es precisamente en su vida de oración. La oración no es algo importante o principal en la vida de los cristianos o muchas personas. Cuando la oración es el medio de comunicación con Dios, es uno de los medios para conocer más a Dios, es uno de los medios para conocer la voluntad de Dios y así entonces poder alinear nuestra vida a lo que Él desea para nosotros, a su propósito, a su plan. Pues a través de la oración, mis hermanos, también nuestras vidas comienzan a ser transformadas. Todo eso pasa a través de la oración. Pero muchas veces las personas preguntan, pastor, yo no conozco la voluntad de Dios para mi vida. Y una de las razones por qué no conocemos es porque no estamos comunicándonos con Dios para conocer su voluntad para nosotros. Una relación tiene que ver con comunicación y una de las maneras o la manera para comunicarnos con Dios es a través de la oración. 1 Tesalonicenses 5:17, hay una pequeña frase así, muy pequeña que dice, orar sin cesar. Pequeña en español, ¿cierto? Pero cuando tú lo estudias y profundizas, aún en el original en que se escribió, no simplemente querías decir, Pablo, orad sin cesar, sino que Pablo estaba diciendo era, ustedes necesitan orar con todo tipo de oraciones, en todo lugar y en todo tiempo. Eso es lo que esa frase quiere decir. Pero muchas veces no estamos ahí. Pero Dios nos enseña y espera que lleguemos a ese punto, mis amados. Muchas personas tienen la oración como un extinguidor. ¿Alguien tiene un extinguidor en su casa? ¿Sí? ¿Nomás yo? ¿Qué van a hacer si algo pasa, un incendio? ¿Qué pasa con ese extinguidor? ¿Cuándo lo usamos? Cuando hay un incendio, ¿cierto? Mientras no haya un incendio, ¿qué pasa? Ahí está.
¿Y sabía usted, aquellos que lo tienen, los que no tienen uno, por favor, cómprense uno y téngalo ahí en su apartamento o en su casa, nunca sabe. Pero aquellos que lo tienen, ¿sabía usted que hay que revisarlo de vez en cuando para ver si todavía funciona bien, a ver si está el químico que tiene todavía está en buen estado para entonces usarse? Porque la cosa es que si nunca lo revisa, nunca, allá está, ha estado por años. Y de repente un fuego y su hijo diga, papá, mamá, fuego, papá, fuego. Y usted va ahí, agarre, corre entonces, se acuerda entonces que tiene un extinguidor en la casa y entonces va y cuando lo quiere usar no funciona. No funciona. Y muchos cristianos tienen la oración como un extinguidor. Otros cristianos tienen la oración como un microondas. En el microondas, o sea, el extinguidor no lo usamos casi nunca, solamente cuando hay un problema. El microondas no lo usamos solamente cuando hay un problema. El microondas lo usamos cuando deseamos algo rápido. Lo usamos más seguidamente, ¿cierto? Pero al microondas nosotros le decimos qué es lo que queremos que haga y qué tan rápido lo necesitamos, ¿cierto? Y usted le pone a lo quiero en 30 segundos o en un minuto porque lo quiero bien calientito. Así lo quiero, de esta manera lo quiero, las palomitas las quiero así y las quiero en 2 minutos. Y muchos cristianos tienen la oración y vienen delante de Dios como que si es un microwave, como que es un microondas. Cuando realmente cada cristiano, cada creyente debería tener la oración como que si fuera un tanque de oxígeno. ¿Se acuerdan cuando pasó lo de COVID? Bueno, todavía anda por ahí, pero ¿se acuerdan el 2020 cuando esto pegó muy fuerte? En todo el mundo había una escasez de tanques de oxígeno. Era la necesidad, era lo más primordial. Es más, gente quería tener un tanque de oxígeno en sus casas, pero no había por ningún lado. Era una desesperación el poder, porque de nuestra vida dependía de eso. La oración debería ser como un tanque de oxígeno en nuestra vida, como que si nuestra vida depende de ella. La Biblia, mis amados, nos enseña diferentes tipos de oraciones. La Biblia nos enseña diferentes dinámicas y esferas de la oración. Hoy no vamos a ver todas esas cosas porque el tiempo no nos alcanza. Usted sabe, ya el pastor predica bastante y si nos metemos en eso, pues no salimos de aquí hasta las 5 de la tarde. Entonces, lo que sí quiero compartir con ustedes es que la Biblia también sí enseña algunos principios que son reales, válidos de cómo orar, mis amados. Porque Dios, mis amados, no obra en la oración según nuestros deseos, según nuestras fantasías o según nuestro capricho. Dios no obra así, mis amados. Los principios que queremos aprender el día de hoy nos pueden ayudar a que nuestras oraciones realmente sean contestadas. ¿Les gustaría aprender eso? Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por mis hermanos, por estas familias, Señor, por sus vidas, por lo que tú continúas haciendo. Oh Dios, muchas veces nos estancamos en diferentes áreas de nuestra vida. Oh Dios, pero no queremos estancarnos en esta tan importante que es la oración. Es la manera en que venimos delante de ti, es la manera en que nos comunicamos, es la manera en que te conocemos, es la manera en que conocemos tu voluntad, es una de las maneras que tú usas para transformar nuestro corazón, nuestra mente. Señor, que no fallemos en esto, Dios. Al contrario, despierta en cada uno de nosotros, Señor, una sed, una hambre por buscarte en oración. Señor, oh Dios, que tú, Padre, después de este día, al salir de este lugar esta tarde, Señor, no seamos los mismos, sino Dios haya en nosotros despertado a través de tu Espíritu Santo, Señor, una sed profunda por conocerte mejor a través de la oración. Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra nos enseñe, nos edifique, nos transforme, Señor, y también nos confronte donde estamos fallando y nos ayude
a no quedarnos estancados, sino avanzar, oh Dios. Señor, abrimos nuestro corazón para que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer en nosotros. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino haga en cada uno de nosotros lo que tenga que hacer. Y te ruego, Señor, que tú uses mis labios. Te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de mí, que soy hombre también, pecador. Y mis labios, Señor, oh Dios, hablan tu palabra. Purifica mi corazón, purifica mis labios, Señor. Y te ruego que a través de ellos solamente sea tu espíritu hablando y no sean palabras solamente humanas, Señor, o ideologías o sentimientos, oh Dios, o razonamiento humano. Ayúdame, Señor, a exponer la completa verdad de tu palabra para tu gloria y para nuestro beneficio. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, si está listo, entonces si tiene Santiago capítulo 4, el primer punto al que quiero llevarle es: desprende tu vida de oración comenzando a orar. Todo comienza ahí. La manera en que vas a desprender tu vida de oración es comenzando a orar. Vea lo que dice el capítulo 4. Yo estoy leyendo de la traducción viviente y para esta necesito mis lentes porque tiene una letra muy pequeña. Y la palabra del Señor dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Ahí comienza todo. Todo comienza con venir a Dios y traer nuestras peticiones, nuestras necesidades en oración, mis amados, en súplica. Y pedirle a Él aquellas cosas que necesitamos, ya sea algo espiritual, ya sea algo moral, físico o material. La razón por la que muchas veces estamos en conflictos internos o quizás con otras personas, mis amados, porque estamos luchando en nuestras propias fuerzas por conseguir algo y no lo obtenemos. Deseamos madurez espiritual y creemos que con hacer algo y nos esforzamos porque quiero ser más maduro espiritual y vemos que no hay cambios. No hay cambios en mí, no hay cambio en mi esposo, no hay cambio en mis hijos. No hay una situación en el trabajo, hay situaciones, circunstancias, problemas, y lejos de venir a Dios queremos solucionarlos en nuestras propias fuerzas, y lejos de solucionar muchas veces se hace un caos peor. Muchas veces queremos obtener algunas cosas que necesitamos y trabajamos duro para obtenerlas. Porque creemos que si trabajamos más, que si pongo overtime, que trabajo los sábados y trabajo los domingos, no importa la iglesia, vamos a trabajar porque quiero obtener eso. Y queremos y queremos y obtenemos y lo seguimos haciendo en nuestras propias fuerzas. Y no, muchas veces, muchas cosas de esas no las alcanzamos. Jesús dijo en una ocasión: hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Le dice a sus discípulos. Y él dice: pidan y recibirán para que su gozo sea completo. ¡Wow! ¡Qué palabras de Jesús! Todo comienza con simplemente orar, venir delante de Dios y hablar con Él, dejarle saber qué es lo que está pasando, traer nuestras necesidades, pedirle a Él en oración. Todo comienza en oración. Entonces, si quieres despegar tu vida de oración, todo comienza comenzando a orar. Mis amados, Dios desea responder las oraciones de sus hijos. Escuche bien, lo voy a decir otra vez. Dios desea responder las oraciones de sus hijos.
Y estoy seguro que muchos, y quizás todos los que están aquí, tenemos necesidades, quizás diferentes, pero todos tenemos una necesidad por lo menos que desearíamos o deseamos que Dios nos contestara. Pero muchas de ellas no están siendo contestadas simplemente porque no estamos pidiéndole a Dios. Y estamos tratando de alcanzarlo por nosotros mismos. Cuando mis hijas estaban pequeñas, una de ellas quería algo que estaba encima en la cocina, estaba en un lugar alto y no lo podía alcanzar. Estaba muy pequeña, creía que lo podía alcanzar, pero no podía. Yo simplemente, ella sabía que yo estaba sentado ahí a un lado y yo simplemente la estaba observando. Y ella trataba y quería alcanzar eso que estaba en un lugar alto, pero no lo podía alcanzar. Después se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si ponía algo? Y trajo algo, no me acuerdo qué trajo y lo puso ahí y se subió. Yo estaba así como nervioso, no se vaya a caer esta niña, se vaya a quebrar la cabeza. Pero ella intentaba y no lo consiguió. Es más, pudo haberse caído, pudo haberse accidentado, pudo haber quebrado algo más. Y todo simplemente porque se le olvidó una cosa. Su papá estaba ahí a un lado observándola. Es más, yo estaba esperando que ella me dijera: papá, ¿puedes alcanzarme eso que está ahí arriba y me lo puedes dar? Como papá, si era algo que, por ejemplo, era un juguete para ella o algo de beneficio para ella, con mucho gusto, como papá se lo iba a alcanzar y a dar. Ahora, si era algo, si estaba tratando de agarrar un cuchillo o algo, pues no se lo iba a dar, porque no quería que se lastimara. Pero yo lo observaba y yo decía, simplemente necesita preguntarme: papá, ¿puedes alcanzarme eso, por favor? Y con mucho gusto yo se lo iba a dar. ¿Cuántas veces nosotros intentamos con nuestras propias fuerzas? Y es más, algunos siguen intentándolo. Y Dios simplemente está esperando que le preguntes a Él, que vengas a Él en oración para pedirse ayuda. ¿Por qué no intentamos, mis amados, dejar de luchar en nuestras propias fuerzas y conseguir algo y venir a Dios en oración y petición a Él? ¿Sabías que cuando oras no solo te estás perdiendo, cuando no oras, no solamente te estás perdiendo la oportunidad de que Dios responda, sino también te estás perdiendo o estás estancándote en la oportunidad de conocer más a Dios, de conocer cuál es la voluntad de Dios para ti? Cuando no oras, te estás estancando en tu crecimiento espiritual, mi amado, y tu transformación interna. Cuando no oras, estamos en desobediencia a Dios, porque Dios nos manda en su palabra a orar. Entonces, la falta de oración debilita nuestra fe, mis amados. Y esto muchas veces hace que seamos presa de la tentación, de los deseos, de mis propios deseos, de los deseos del mundo y aún de Satanás. No tienes porque no pides. Dios no quiere que estemos luchando constantemente y tratemos de hacerlo nosotros mismos en nuestras fuerzas. Él desea y nos manda que nos acerquemos a Él en oración y pidamos. Todo comienza con orar y pedirle al Señor. Número 2, ahora, usted dice, qué fácil, espérese. Número 2, desprende tu vida de oración no orando egoístamente. Desprende tu vida de oración no orando egoístamente. Vea lo que dice versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: aun cuando se lo piden, ahora ya aprendiste a pedir, ya estás viniendo al Señor en oración, pero después dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios?
Lo repito, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Wow. Mis amados, comienza con orar, ¿ok? Comienza con orar. Pero cómo oramos y cómo pedimos es también de gran importancia, ¿ok? Para no estancarnos en nuestra vida de oración. Hay oraciones sin respuesta porque son oraciones egoístas, mis amados. Aquí puede haber un debate entre Dios contesta todas las oraciones y algunas oraciones dicen unos es no. Yo soy de los que digo Dios no contesta todas las oraciones ni contesta las oraciones de todo el mundo tampoco. Porque no todas las oraciones son contestadas, mis amados. Algunas oraciones, de hecho, no son contestadas ni nunca lo serán. Santiago dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben. Porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Es decir, estás pidiendo incorrectamente. Estás pidiendo fuera de la voluntad de Dios y estás pidiendo con un motivo incorrecto. Y Dios no va a contestar ese tipo de oración. Jesús nos enseña que debemos siempre buscar la voluntad de Dios. Él dijo que se haga la voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Esto significa que en toda nuestra manera de vivir debemos buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando pedimos algo a Dios, mis amados, debe ser basado en la voluntad de Dios y no simplemente en nuestros deseos o necesidades. Escuche bien eso. Entendiendo y creyendo que siempre Dios tendrá o tiene un plan perfecto para nuestras vidas. El orar a Dios es entonces alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El orar entonces es alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Entonces el orar es alinear nuestra vida a los propósitos y planes de Dios. En cualquier circunstancia y en cualquier área de nuestra vida, mis amados. Dios nunca contestará o su respuesta será un no si lo que estamos pidiendo es contrario a su voluntad, su propósito y su plan, basado en su palabra. Y Santiago nos indica en el versículo 4 que acabamos de leer, que una de las cosas que están fuera de la voluntad de Dios es cuando nosotros tenemos una amistad con las cosas del mundo. Dice Santiago que aquel que es amigo del mundo se considera entonces un enemigo de Dios. Es más, Santiago va aún más allá y lo compara a un adúltero o a un adulterio. Esa palabra es muy fuerte. Cuando coqueteamos con el mundo, cuando corremos hacia el mundo, cuando las ambiciones, los ideales, nuestros deseos son igual que los del mundo, entonces esas cosas encuentran un lugar en nuestro corazón, mis amados. Y muchas veces cuando venimos a Dios en oración estamos pidiendo basados en esas cosas que hay en nuestro corazón y no hemos entendido cuál es la voluntad de Dios. Estamos siendo infieles a Dios y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Es, por ejemplo, imagínese usted, Dios nos libre, que su esposa, usted sabe que está mirándose con un fulano por ahí. Y usted está, ¿cómo es posible?
Y su esposa viene y le dice, oye, me tengo que ir porque me voy a ir con el fulano a verme allá, pero necesito que me prestes tu coche y que me des ahí unos $100 porque ahí vamos a ir allá y vamos a ir a un restaurante y bueno, quién sabe, ¿no? O sea, eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Se lo darías? Le dirías, oh, ¿sabes qué? Wow, qué padre que te vas a ir con el otro cuate. Aquí están las llaves y aquí te va una feria, que tengan buen tiempo. ¿Cierto que no lo harías? Cosa loca. Eso es lo que Santiago está diciendo, mis amados. ¿En verdad vienes a mí a pedirme esas cosas cuando tu corazón y tu vida, tu manera de vivir aún está siguiendo las cosas de este mundo? Mis amados, no nos engañemos a nosotros mismos. No solo Dios no va a escuchar, sino su palabra dice que Dios se va a oponer a tus oraciones y a las peticiones si están basadas en los deseos, en los ideales y en las ambiciones del mundo, y no en su plan, en su propósito y en su voluntad. No te estanques en tu vida de oración por estos motivos, mis amados. Número 3, desprende tu vida de oración aprendiendo a orar como Dios desea. Porque tenemos a aquellas personas que se han estancado en su vida de oración porque simplemente no están orando. ¿Cierto? O oran solamente a la comida. Qué bueno que oran para la comida, dan gracias a Dios. Oran cuando se van a acostar o cuando se levantan. Qué bueno. Pero se han estancado porque simplemente no están orando. Y lo primero que hay que hacer, hay que comenzar a orar. Lo segundo es que hay aquellos que también sí están orando, están buscando de Dios, pero están viniendo a Él con motivaciones incorrectas. Están orando egoístamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer es aprender cómo orar sin obstáculos. Y cuando la respuesta de Dios llegue, cualquiera que sea, sabremos y estaremos tranquilos que estamos bajo la voluntad de Dios, porque Dios siempre conoce lo mejor para nosotros. Entonces, quiero darles 5 principios para que nuestra oración no se estanque. Aquellos que les gusta escribir, no se pierdan esto, y a los que no les gusta escribir, quizás esta sea la perfecta oportunidad para que escribas estas 5 cosas, porque esto puede transformar tu vida de oración y así también transformar tu relación con Dios. Como al principio les dije, Dios no va a obrar en una oración según nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestras fantasías. Dios solamente va a obrar a través de sus principios que Él ya ha establecido. Estos principios nos ayudan a que nuestras oraciones entonces sean contestadas porque estamos en línea con Dios. Y si nuestras oraciones no están siendo contestadas, entonces es porque en algún lugar, de alguna manera, estamos fallando en los principios de Dios. ¿Está listo? Número 1. Dios desea una entera fidelidad de nosotros. Dios espera una entera fidelidad de nosotros. Vea lo que dice el versículo 5. Versículo 5 dice, ¿qué creen ustedes que quiere decir las Escrituras cuando afirma que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Sin embargo, Él da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Perdón. Sí, ¿qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Acaso piensan, esta versión está un poquito a la que estoy usando ahí, ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Está diciendo Santiago. Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Le sea fiel.
Dios tiene un fuerte deseo, mis amados, para que nosotros como seres espirituales, que tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros, le seamos fieles al Señor. Él anhela celosamente la entera devoción de nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Que Él desea que tu corazón, mi corazón, sean completamente entregados, rendidos al Señor. Él desea que tengas un fuerte deseo de amarle a Él por encima de todas las otras cosas y que le seas solamente fiel a Él. El Espíritu de Dios que mora en aquellos que han entregado su vida al señorío del Señor y han puesto su fe en el sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Debemos permitir que sea su Espíritu entonces quien guíe y tome control de todas las áreas de nuestra vida. Porque lo que pasa es que muchas veces venimos al cristianismo, ponemos nuestra fe en Cristo, decimos que es nuestro Señor, pero hay muchas áreas en que no le permitimos actuar. Seguimos tomando control de áreas de nuestra vida. Y lo que Él quiere hacer es que el Espíritu Santo llene completamente nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso de que el Espíritu Santo llene nuestras vidas? Que el Espíritu Santo vaya tomando control de las diferentes áreas de nuestra vida, en cómo tomamos decisiones, en cómo pensamos, en las perspectivas que tenemos de las diferentes cosas de la vida. Romanos 8:26 dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Qué bueno que tenemos al Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Hay muchas veces, mis amados, que no sabemos ni cómo pedir. No sabemos ni cuál es nuestra propia necesidad, sobre todo nuestra necesidad espiritual. Dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada oración, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes. ¿Cómo intercede por nosotros? En armonía con la voluntad de Dios. Qué bueno que el Espíritu Santo está con nosotros, porque Él entiende mejor a Dios que nosotros. Él conoce la voluntad de Dios mejor que nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo nos ayude entonces a ser guiados en nuestra vida de oración, permitiendo que Él llene cada área de nuestra vida, tomando control de cada área de nuestra vida. Quizás hay alguna persona que quizás no ha entregado su vida al señorío de nuestro Señor Jesús. Quizás hoy es esa perfecta oportunidad para que el Espíritu Santo entonces venga a morar en ti, sea el Espíritu Santo quien nos ayude a caminar y conocer la voluntad de Dios. Y si ya has dado ese paso, mis amados, si tú eres de los que ya han dado ese paso, pero sientes que tu vida cristiana y vida de oración se ha estancado, es quizás porque no le estás permitiendo al Espíritu Santo tomar completo control de tu vida, para que entonces en toda tu manera de vivir puedas serle fiel al Señor. Número 2, Dios desea que vivamos vidas humilladas delante de Él. Vidas humilladas delante de Él. Vea el versículo 6 y 7. Sin embargo, déjeme leerlo de acá. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, humíllense delante de Dios. Dios desea que vivamos vidas humilladas delante de Él, mis amados. Si el Espíritu de Dios, quien controla nuestras vidas, está llenando nuestras vidas, el humillarnos delante del Señor es algo natural. El humillarnos delante de Dios son vidas sometidas a la autoridad, a la voluntad y al señorío de nuestro Dios. Así es que, mis amados, hay una cosa que nosotros, los humanos, el ser humano, lucha constantemente y es el orgullo. Pero necesitamos dejar de ser orgullosos. Porque el orgulloso es el que lucha, hace la guerra,
trama, murmura, critica, dice aquí, dice allá, desea tener y no lo puede obtener y entonces intenta hacerlo nuevamente, pelea para conseguirlo y nunca lo obtiene. Esa es una persona orgullosa. Ven a Dios y dicen, yo lo puedo hacer, no necesito a Dios. Pero sin embargo, aquellos que hemos entendido quién es Dios y quiénes somos nosotros, son los que debemos de venir a Dios y decir, Dios, no puedo hacerlo. Señor, me entrego a ti, no puedo hacerlo solo. No puedo con esta situación, con este problema, con este pecado. Señor, me humillo delante de ti y quiero que se haga tu voluntad. Me someto a ti. Eso es lo que Dios está buscando. Porque la oración, mis amados, no es una forma de doblegar la voluntad de Dios a la nuestra. Mis amados, estamos equivocados. Ni la oración es presentarle a Dios una lista de deseos y necesidades para que automáticamente Él las conceda o Él las conteste. En ninguna parte de las Escrituras, en ninguna parte, mis amados, de las Escrituras, enseña que la oración es para decirle a Dios qué hacer. La oración es conocer y someternos a la voluntad de Él. El pecado, cuando entró al hombre, entró a través del primer Adán, porque el primer Adán dijo, ya no quiero hacer la voluntad de Dios, ahora voy a hacer la mía. Gracias a Dios por el segundo Adán, que fue Jesucristo. Y los dos en un jardín, el primero en un jardín y el segundo en un jardín, pero el segundo, Jesús, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el ejemplo para nosotros, no el primer Adán, de decirle a Dios qué es lo que deseamos y queremos y pues entonces tiene que ser como mi voluntad, sino como Jesús. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así debemos de orar, mis amados. Jesús lo enseñó en el Padre Nuestro, creo que está en Mateo. Mateo dice, me lo pueden poner, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ¿cierto? No mi reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, no mi voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa es la manera que debemos aprender a orar. Jesús nos dio el ejemplo. Primera de Juan 5, 14, 15 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, escuche bien esto, que si pedimos cualquier cosa, ¿cómo? Mis hermanos, muchos cristianos se saltan esta frase. Muchos cristianos repiten, Dios dice que si pedimos cualquier cosa, Él nos la dará. No, espérate tantito, te saltaste algo. Juan dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Ahora aquí hay una implicación, porque la implicación que está aquí es que lo contrario también es cierto. Él no nos oye si estamos pidiendo que no conforme a su voluntad. Si no estamos pidiendo conforme a su voluntad, entonces Él no nos va a escuchar. Y si sabemos que Él nos oye, o sea, si sabemos que Él, ¿por qué nos va a oír Él? ¿Cuál es la clave? Que estemos bajo si estamos bajo lo que estamos pidiendo es bajo su voluntad, lo más seguro es que Él entonces sí va a escuchar. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. ¿Por qué? Porque estamos bajo su voluntad. Entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¡Wow! Ahí está la clave. Él va a responder. Él va a obrar cuando pedimos y oramos conforme a su voluntad. Muchos de nosotros queremos que Dios simplemente apruebe nuestras propias ambiciones, nuestros propios deseos, nuestras propias inclinaciones, nuestros propios caminos.
No esperamos delante del Señor a escuchar su voz. No buscamos al Señor. No permitimos que su palabra permanezca en nosotros y nosotros permanecer en Él. Muchas veces solo venimos a su presencia con una lista de compras. Nos preguntamos por qué Dios no responde en nuestras oraciones. Debemos orar, mis amados, en la voluntad de Dios. Debemos rendirnos constantemente a Él. Debemos someternos al Padre, porque si venimos a Él con un corazón y con una actitud orgullosa, el texto en Santiago dice que solamente Dios no solamente no va a contestar las oraciones, sino que del texto decía que también se va a oponer a nosotros. Wow. Mis amados, no nos estanquemos. Número 3, el tiempo avanza. Dios desea que resistamos al diablo. Dios desea que resistamos al diablo. Y el versículo es bien claro. Dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ahora, Dios desea, número 1, nuestra total fidelidad a Él. Si queremos que Dios responda nuestras oraciones, mis amados, ahora, próxima vez que digas, ¿por qué Dios no me está respondiendo? Acuérdate de estas 5 cosas. Número 1, Dios desea que seamos fieles, enteramente fieles a Él. 2, Dios desea que vivamos vidas humilladas delante de Él, ¿sí? Pero número 3, porque cuando comenzamos a hacer esto, si empezamos a vivir vidas humilladas delante de Él, permitimos que el Espíritu Santo empiece a tomar control de todas las cosas y queremos ser fieles solamente al Señor, algo va a pasar. Y te voy a decir lo que va a pasar. A medida que buscamos vivir de acuerdo a estas 2 cosas, vendrá una resistencia. Tenlo por seguro. Y vendrá un ataque del enemigo. Tenlo por seguro. Si no estás siendo atacado por el enemigo, si no estás sufriendo una resistencia espiritual y alrededor de tu vida, mis amados, quiere decir que quizás no está pasando nada en tu vida espiritual. ¿Ok? Porque cuando una persona que empieza a someterse delante de Dios, a buscar del Señor, a vivir bajo su voluntad, a serle fiel al Señor, va a venir resistencia y ataque del enemigo, mis amados. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Cuando empiezas a buscar de Dios en oración, Él tratará por todos los medios posibles de estancar tu vida de oración. ¿Alguna vez has tratado? ¿Alguna vez has dicho, ¿sabes qué? Ahora sí, es sábado por la mañana, no me toca trabajar, siempre me dicen que tengo que orar, voy a intentarlo. Y vas y dices, voy a orar, voy a orar. ¿Y qué pasa cuando empiezas a orar? Los niños comienzan a pelear, el teléfono suena, los frijoles se te queman, ¿cierto? Y luego comienzan a venir pensamientos a tu mente. Y empiezan a distraerte. ¿Qué tienes que hacer después? Las cosas que tengo que hacer hoy. Y de repente estás en otro mundo y no estás con Dios. ¿Cierto? ¿No nos pasa? Nomás a mí me pasa. Nomás al pastor le pasa. Y empezamos a tener pensamientos que no van conforme a la voluntad de Dios. Y entonces es ahí cuando la oración se vuelve una guerra en el espíritu, mis amados. Y ahora, ¿por qué el diablo se opone a nosotros cuando oramos? ¿Por qué será tan difícil orar? Te voy a decir por qué de una vez. Porque el diablo teme a nuestras oraciones. Escucha bien. El diablo teme a nuestras oraciones. El diablo muchas veces nos va a entretener con cosas para satisfacer nuestros deseos, cosas materiales, cosas del mundo, aún cosas dentro del círculo cristiano que parecen buenas. El diablo nos va a entretener con eso, para que no realmente busquemos y estemos donde Dios desea que estemos. Inclusive quizás va a traer problemas o circunstancias para distraernos. Pero déjame decirte, cristiano, resiste. Tu rol nunca en la Biblia, escuche bien esto, dijo, de veras pastor, yo pensé diferente. No, nunca en la Biblia
Dios nos manda a ir a pelear con el diablo. Escuche bien. Dios no nos manda a ir a buscar allá al diablo y vamos a ir a hacerle la guerra al diablo. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Lo que sí la Biblia sí nos enseña y la Biblia sí nos llama a todos los cristianos es a resistir. Vez tras vez la Biblia, cada vez que habla de la lucha del cristiano con el diablo, siempre llama al cristiano a resistir. ¿Sabes lo que quiere decir resistir? Pararse firmemente. Pararse firme. No permitir que lo quiten de su lugar. ¿Sí? Eso es lo que quiere hacer resistir. Esforzarse donde estás. Y cuando tú empiezas a hacer eso, cuando tú dices, no, me someto mi voluntad, someto mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Cuando tú empiezas a hacer eso, yo voy a orar, voy a estudiar la palabra, quiero conocerte, Señor. Más y más estás resistiendo al enemigo. Y cuando tú resistes, Él huye de ti. Es así como trabaja, mis hermanos. Dices, ay, pastor, yo pensaba que era algo más así, más extraordinario, así mágico, espiritual. No, resiste sometiendo tu vida al Señor y el enemigo huirá de ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Resistir. Cuando Pablo habla en Efesios acerca de la armadura de Dios, que ya también lo predicamos hace unos domingos atrás, es lo mismo. Cuando predicamos de Efesios también les enseñé lo mismo. Pablo nos enseña a resistir al diablo. Cuando Pedro enseña acerca del diablo, es resistir al diablo. Vez tras vez tras vez es resistir, resistir. Párate firme, párate firme, párate firme y él huirá de ti. ¿Por qué? Porque sabe bien que cuando oramos fervientemente, persistentemente, humillados, mis amados, a Dios, buscando su perfecta voluntad en todas las cosas, entonces es aquí cuando el poder del Dios Todopoderoso será manifestado y veremos oraciones contestadas, mis amados, vidas transformadas, veremos la gloria, su poder moverse en nuestras vidas, en tus familias y en esta iglesia. Eso es lo que pasa cuando realmente aprendemos a orar, a resistir al enemigo. Entonces resiste al diablo y él huirá de ustedes. Número 4, Dios desea que nos acerquemos a él y nos alejemos del mundo. Dice Santiago, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Aquellos, lo que Santiago está diciendo, aquellos que están lejos de Dios, los que tienen las manos sucias, los de corazón contaminado, los de lealtad dividida, no tienen respuesta en sus oraciones. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos buscar y desear estar cerca de Dios constantemente, como si nuestra vida dependiera de ello, mis amados. Y una de las maneras que nos acercamos a Dios es a través de la oración. Las manos sucias, corazones contaminados, tienen que ver con el pecado, con lo que nos ensuciamos en lo que está allá afuera en el mundo. Mis amados, cuando no confesamos pecados o estamos viviendo en pecado, mis amados, no esperes que la mano de Dios se manifieste en tu vida o que tus oraciones sean contestadas. Vea lo que dice Isaías cuando le habla al pueblo de Israel, pero esto se aplica también a nosotros hoy en día. Isaías dice, la mano del Señor no se ha cortado. Escuche bien eso. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su mano, Él no va a cambiar. Si Él desea hacer algo, lo va a hacer. Pero Dios, ¿por qué no me contestas? Quizás Dios ya no contesta o su mano se ha cortado. No, mis amados, el problema no es Dios. Su mano no se ha cortado para salvar. Él todavía desea hacer cosas por su pueblo, para sus hijos. Ni su oído se ha endurecido para oír. Él todavía escucha. No contesta, pero créemelo, si no se escucha a todos.
No se escucha. Su mano no se ha cortado. Su oído no se ha cerrado, mis amados. Ese no es el problema. Aquí está el problema. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho ¿qué? Esconder su rostro para no escucharlos. He ahí el problema. Porque las manos de ustedes están manchadas de sangre, sus dedos de iniquidad, sus labios hablan mentira, su lengua murmura maldad. He ahí el problema. Si deseamos que nuestras oraciones sean contestadas, asegurémonos, mis amados, que nos estemos cerca de Dios y que nuestro pecado no nos esté alejando. Limpiemos nuestras manos, purifiquemos nuestros corazones. Y aquellos que su lealtad está dividida necesitan tomar una decisión a quién van a servir y para quién van a vivir. No puedes, mis amados, continuar viniendo los domingos a esta iglesia simplemente por venir y ser una persona diferente allá afuera de lunes a sábado. No puedes decir que amas a Dios, pero tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu perspectiva de la vida dice algo contrario. No puedes decir, mis amados, que eres un hijo de Dios cuando estás lejos de Él. No podemos decir que vivimos para Dios cuando somos diferentes, cuando el rencor, la envidia, el enojo contra alguien quizás. No podemos bendecir a Dios mientras cantas las canciones aquí los domingos y estás criticando, murmurando del hermano inmediatamente cuando sales de aquí te vas a lunch con alguien más. Mis amados, no podemos levantar nuestras manos a Dios durante la alabanza y ensuciarlas en el pecado, en el trabajo, en otro lugar. Si vives de esta manera, tu vida de oración, mis amados, está estancada. Y tus oraciones no serán contestadas. Así es que mejor pidamos sabiduría al Señor para que Él nos dé sabiduría para vivir la vida que Él desea que vivamos. Mira lo que dice Santiago al principio de su libro en cuanto a pedir sabiduría. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Él se las dará, ¿ok? No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y si es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado para otro, hoy son una cosa, mañana otra, el domingo son una cosa, pero entre semana otra, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Mis amados, acerquémonos a Dios y dejemos de una vez por todas las cosas del mundo. Dios no va a responder, Dios no va a bendecir a este tipo de personas. Dios desea que nos acerquemos a Él, nos alejemos del mundo. Y para terminar, Dios desea que oremos fervientemente y expectantes. Vea lo que dicen los últimos versículos acá en la pantalla. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Otra razón por la que nuestra vida de oración está estancada y nuestras oraciones no son respondidas es que a veces nuestras oraciones, mis amados, son superficiales, frívolas, repetitivas, emocionales, pero sin contenido ni base de la palabra del Señor y guía del Espíritu Santo. Muchos solamente están orando en las horas de comida, algo repetitivo. Cuando nosotros empezamos a enseñarle a las niñas pequeñas, nuestras sobrinitas, a orar, al principio decían lo mismo. Lo que yo les dije cómo orar, repetían lo mismo y lo mismo y no salían hasta que les empezamos a enseñar, por supuesto, más acerca de la oración. Pero muchos cristianos se han quedado ahí estancados. La oración, mis amados, es
es trabajo y muchas veces es persistencia. Pero al final lo que hará la diferencia es un corazón humillado delante de Dios. Lo que mueve la mano del Señor, mis amados, no serán 5 minutos de palabras aprendidas. Lo que moverá la mano del Señor será un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, un corazón que desea fuertemente a Dios, un corazón que busca su voluntad. Y esto no para ganarnos el favor de Dios o no para ganarnos la bendición de Dios, sino para que nuestras vidas se alineen al corazón de Dios. Nuestro corazón debe quebrantarse por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. No podemos ir llorando y decir, Señor, dame un carro nuevo. No, mis hermanos, eso no quebranta el corazón de Dios. Lo que quebranta el corazón de Dios es la maldad en este mundo. Lo que quebranta el corazón de Dios es la debilidad espiritual de la iglesia. Lo que quebranta el corazón de Dios son las almas perdidas que aún no le conocen, mis amados. Eso quebranta a Dios. Es las almas que están lejos de Él. Y no buscar y pedir solo por mis deseos y mis necesidades. La palabra ferviente significa quemar o arder, mis amados. Necesitamos venir ardiendo en nuestro corazón. Por eso dice, derramen lágrimas. Ardiendo en su corazón, en oración al Señor para conocerle, para que Él se lleve la gloria en todo y para que nuestra vida esté conforme a su voluntad. Orar por aquellas cosas que le duelen a Él. Y entonces, quizás al final decirle, Señor, y by the way, de casualidad, y de repente me acordé que también yo tengo esta necesidad. Si es tu voluntad, la puedes contestar. Y si no, entenderé que tu propósito es mejor que el mío. Mis amados, cuando empezamos a orar de esa manera, tú vas a experimentar también que aquellas cosas que son tu necesidad y tus deseos, también Dios los va a contestar. Pero es así, mis amados. Es estas cosas que te acabo de enseñar. Si no estamos viviendo y teniendo una vida de oración de esa manera, mis amados, no les puedo garantizar que Dios vaya a contestar tu oración. Y después pregunta, pastor, he estado orando y Dios no me contesta. Pues vamos viendo por qué. Pero cuando aprendemos a orar como Dios desea, debemos orar también expectantes. Y con eso termino. Gracias. Porque esto es seguro, mis amados. Dios sí quiere contestar las oraciones de sus hijos. Y cuando estamos expectantes, venimos de esa manera a orar y estamos bajo el propósito divino del Señor. Entonces el texto dice que Él nos levantará con honor y Él va a honrar tu oración. Y al honrar tu oración, Él va a contestar aquellas cosas que le has pedido. Así trabaja, así trabaja. Así es que reflexiona por unos segundos. ¿En dónde estás tú en tu vida de oración? En tu caminar con Dios. ¿En dónde estás? ¿En dónde está tu vida de oración? Quizás no tienes vida de oración y quizás el paso número 1 para ti es comenzar a orar. Quizás para algunos inclusive dices, bueno, yo jamás he orado y no tengo una relación con Dios. Quizás el paso número 1 es comenzar una relación con Dios para que entonces el Espíritu Santo venga a morar en tu vida y comiences una relación con Dios. Para otros quizás dice, bueno, yo estoy orando, pero wow, después de escuchar esto necesito reflexionar en cómo estoy orando. Quizás el paso para algunos que están aquí sea comenzar a orar conforme a los principios que Dios manda en su palabra y no simplemente como querramos nosotros orar. Dios quiere contestar las oraciones de sus hijos, pero también desea, sobre todo, transformar nuestro corazón. Antes de salir, tengo un anuncio para ustedes. Bueno, 2 anuncios. Hablando de orar. Número 1, comenzando el próximo domingo, quiero invitarles aquí en el salón. Hay un salón aquí, uno se llama el salón rojo y después otro se llama el salón verde. En ese salón verde hay unos sofás y todo. A las 10:15
todos los domingos, comenzando el próximo domingo a las 10:15, yo, mi esposa y otras personas vamos a estar orando en ese salón. Quiero invitar a la congregación que si tú quieres despegarte de tu vida de oración, te invito. Dices, bueno, se me está haciendo difícil. Bueno, comencemos en algún lugar. Y te invito que a las 10:15 vamos a comenzar a orar en ese salón. Todos los domingos a las 10:15 antes del servicio. Te espero ahí. Si dicen, bueno, pastor, yo soy de los de oración fuerte y aquí estamos. Bueno, entonces te invito a las 7:45 de la mañana. Todos los domingos también estamos orando en otro lugar, los pastores y otros hermanos. A las 7:45 de la mañana en el salón C129. Si eres, como dicen en inglés, hardcore, ¿verdad? Pero si no, comienza a las 10:15 aquí en el salón verde afuera de este santuario y después pasamos al servicio. También una vez al mes como iglesia vamos a estar reuniéndonos para orar. Comenzando en septiembre, ustedes lo van a escuchar muy pronto cuándo va a ser el día. Es siempre el primer martes de cada mes. Comenzando en septiembre vamos a comenzar nuevamente. Te invito que como iglesia busquemos al Señor en oración y vas a ver cómo tu vida va a cambiar, mis amados. Te lo garantizo. Ahora, segundo anuncio, para que ustedes también me estén ayudando a orar y oremos como iglesia. Hace 4 años que comenzamos Crossroads, vino a trabajar conmigo Rafa, el líder de alabanza que ustedes conocen. Y por 4 años Rafa ha estado creciendo. Una de las cosas que deseamos como iglesia es que cada uno de ustedes continúe creciendo y conocer cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. Y quién sabe, si Dios quiere que algunos de ustedes o muchos de ustedes empiecen a ir a servir al Señor en otros lugares, como se acuerdan, como lo hicimos con el pastor Héctor, que ahora ha sembrado una iglesia en el norte de Texas. Pues de igual manera, Rafa va a estar yendo a la próxima asignación que Dios tiene para él. Por 4 años Dios lo puso aquí para llevarnos en adoración, para formar un equipo, pero ahora Dios lo está llevando a una nueva asignación en su vida, en su ministerio. Y por eso nos alegramos. Es una de esas noticias agridulces, ¿no? Agridulces. Por una parte decimos, se nos va, pero por otra nos alegramos de ver lo que Dios está haciendo en la vida de Rafa y su familia. Estén orando por ellos. El próximo domingo va a ser el último domingo que Rafa y su familia van a estar con nosotros, para entonces ellos salir a la nueva asignación que Dios tiene para ellos. Oren por ellos, oren por nuestra iglesia. Y bueno, y el próximo domingo estaremos orando por él y su familia para entonces despedirlos con la bendición del Señor. Así es que póngase de pie. Vamos a orar en estos momentos. Escucho que está la lluvia. La lluvia es buena, no se preocupe. Así es que oremos. Amado Dios, gracias. Gracias por habernos tenido en este lugar. Te bendecimos porque tú eres un Dios bueno. Señor, no queremos que se haga nuestra voluntad. Queremos que tu voluntad se haga hecha en todas las cosas. Tú conoces las peticiones de nuestro corazón. Es más, tú conoces los deseos aún de nuestro corazón. Pero Dios, no queremos venir delante de ti para doblegar tu voluntad a la nuestra, sino enséñanos a orar, enséñanos a humillarnos delante de ti, enséñanos a serte fiel a ti, enséñanos, Señor, a no estar divididos en nuestra lealtad, que te seamos siempre fiel a ti. Enséñanos a resistir a nuestro enemigo, Dios. Enséñanos a limpiar nuestro corazón, nuestras manos. Enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos a acercarnos a ti. Y ayúdanos y enséñanos a orar fervientemente, porque queremos ver tu gloria, tu mano moverse en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en nuestra iglesia. Queremos ver, Señor, cómo tú contestas las oraciones, no simplemente por misericordia a nosotros, sino porque nos amas y somos tus hijos. Y oh Dios, y al venir delante de ti no queremos venir, oh Dios, con cosas para mover simplemente
para manipular, Señor Dios, tu voluntad o tu mano, o tu poder, Señor. No, lejos, Padre, estemos de eso, sino más bien ayúdanos a alinear nuestro corazón al tuyo. Nuestra voluntad se someta a tu voluntad. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos, y te pido que les ayudes a que su vida de oración no se estanque y no esté estancada más, sino que arranque, que empiecen a avanzar, a caminar, a buscarte más, para experimentarte más y más en nuestras vidas, oh Dios, para mirar tu gloria en las diferentes circunstancias, situaciones, problemas, lo que venga a nuestra vida, oh Dios. Y te pido que al salir de aquí, oh Dios, ellos reflexionen a través de tu Espíritu Santo, y que esta misma semana, Señor, empiecen a dar pasos en su vida de oración. Te pido que tu bendición sea sobre ellos, que tú les bendigas, les guardes, les protejas en su entrar y en su salir, a ellos y a su familia, a sus hijos en la escuela, a ellos en su trabajo. Que bendigas el fruto de sus manos en su trabajo, Señor. Que no les falte nada. Sé tú su provisión, oh Padre. Y te pido que seas con nosotros cada momento de nuestra vida. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.